Imagina la penumbra de un camino polvoriento al amanecer, cuando el mundo parece susurrar secretos antiguos a aquellos que se atreven a escuchar. Es en este escenario misterioso que nos encontramos con una historia fascinante, enigmática y llena de paradojas que ha cautivado mentes y corazones durante siglos. Hablamos de Balaam, un profeta ambiguo, cuya reputación está teñida de sombras y luces, y de su encuentro con algo más allá de lo natural, una burra que habla, como narrado en el libro de Números en el Antiguo Testamento. Este relato está impregnado de un simbolismo inquietante, y su esencia se pierde en las capas de velos que solo esperan ser descorridos por mentes curiosas. Para entender la magnitud de la escena, debemos transportarnos a la antigua Mesopotamia, un lugar cargado con la magia de las civilizaciones tempranas, donde lo sagrado y lo profano se fundían en un mosaico de creencias complejas. En medio de este vibrante telón de fondo, Balaam, un hombre que vivía en el límite entre la devoción y el beneficio personal, es convocado por un rey extranjero para lanzar una maldición. Aquí se establece el primer misterio, un profeta llamado no para bendecir, sino para maldecir. ¿Qué fuerzas sobrenaturales estarían en juego? En una mañana límpida, Balaam parte montado en su fiel burra, un viaje que parecería ordinario si no fuera por la extraña conducta del animal. La burra, normalmente dócil, se convierte de repente en el catalizador de un evento sobrenatural. Como si fuera consciente de un reino invisible, se desvía bruscamente del camino marcado. Los ojos de Balaam permanecen cegados a aquello que su animal puede ver. Un ángel con una espada desenvainada, una presencia divina entrelazada con el destino del profeta. Aquí radica el segundo misterio, el velo entre lo visible y lo invisible, y quién tiene el poder de discernirlo. Al ser reprendida por Balaam, lo impensable sucede. La burra habla, no balbucea, ni gruñe, sino que articula palabras que no solo revelan su propia percepción, sino que también desafían al profeta con una sabiduría inesperada. Este asombroso episodio nos invita a reflexionar sobre aquellos que subestimamos, sobre los mensajes que ignoramos por venir de bocas inesperadas, y sobre lo que realmente significa tener ojos para ver. El relato de Balaam y su burra va más allá de una simple anécdota bíblica. Es una ventana abierta al misterio de la revelación divina, al poder de la comunicación más allá de las barreras naturales, y a la complejidad de los deseos humanos confrontados por el designio divino. Esta historia está tan impregnada de simbolismo que nos invita a mirar más allá de las palabras, a penetrar en el misterio del mundo antiguo y encontrar allí, tal vez, respuestas a cuestiones eternas que resuenan hasta hoy. Desde las arenas del tiempo y las sombras de las tierras de Moab, surge una figura envuelta en un aura de misterio y contradicción, Balaam, un profeta conocido no solo por su sabiduría y habilidades místicas, sino también por sus complejas interacciones con lo divino. Imagina la escena. Una extensa caravana cruza desiertos inhóspitos y valles retumbantes, portando consigo ofrendas, destinadas a persuadir a este enigmático vidente a unirse a la causa de Balac, el rey de Moab. Solo una cosa ocupa la mente de Balac: su temor al creciente poder del pueblo de Israel, una nación que parecía imparable en su marcha hacia la tierra prometida. La desesperación del rey lo lleva a buscar el arte de Balaam, rogándole que maldiga a sus enemigos. Y aquí es donde el relato toma un giro intrigante, pues Balaam, este profeta de oscura reputación, enfrenta una misión que reta incluso su propia alma. ¿Podría un hombre tan hábil en la bendición y la maldición resistir la tentación de la riqueza y el poder para desafiar el mandato celestial? La tarea que le encomienda Balac es clara: pronunciar palabras de destrucción sobre Israel. Sin embargo, el fuego del misterio se aviva cuando Balaam, en este contexto de poder y avaricia, recibe un mensaje inesperado del Señor. Solo debe hablar lo que él le diga. La escena nocturna en la que Balaam dialoga con Dios resplandece con un aura mística. Los cielos estrellados cubren al profeta, mientras el silencio del desierto lo rodea. Un silencio cargado de significados ocultos. ¿Qué piensa Balaam en estos momentos en que su destino se entrelaza con el de un pueblo elegido? Aquí no solo se cuestiona su lealtad, sino también la esencia de la relación entre el hombre y el poder divino. Cada palabra, cada decisión, revela una capa más profunda de misterio. ¿Acaso esto es solo un juego de azar, o un acto deliberado del Creador para enseñar una lección más allá de nuestra comprensión? La misión se convierte en una danza entre lo humano y lo divino, donde el libre albedrío y el control celestial trazan una línea tan fina como las arenas que el viento del desierto arrastra. Pero ¿por qué Dios permitiría que Balaam fuera? ¿Por qué unirse en esta oscura peregrinación si al final solo debía bendecir? Aquí yace un gran misterio: la tensión entre el deseo humano y el designio divino. Lo que parece ser una simple transacción de maldición y bendición se transforma en una revelación sobre las intenciones ocultas de Dios. Así,
La profecía de Balaam no solo habla de palabras pronunciadas, sino de los hilos invisibles del destino que el Todopoderoso teje, desafiando a todos a mirar más allá de lo evidente, hacia las verdaderas intenciones divinas, siempre ocultas, siempre insinuantes. Imaginemos un reino envuelto en un velo de bruma y misterio, donde el viento susurra secretos entre las colinas de Moab. Es aquí donde encontramos a Balac, rey de Moab, cuya vida está a punto de cambiar drásticamente. No es un amanecer cualquiera para el rey Balac. Despierta agitado de un sueño perturbador, una visión repetida de su reino siendo engullido por una sombra ominosa. La amenaza no es solo una visión, sino una realidad que avanza implacable desde el desierto. Una marea de personas conducidas por una fuerza que él apenas puede comprender. Los israelitas, el temor frío y punzante, cala en los huesos del rey Balac. Cada reporte que llega a sus oídos relata la victoria tras victoria de este pueblo nómada, acompañado por su poderoso Dios. El miedo se convierte en un compañero constante, un consejero oscuro que le susurra al rey que debe buscar aliados extraordinarios si desea proteger su tierra y su legado. Así pues, en un acto de desesperación y astucia, Balac decide buscar al enigmático Balaam, un profeta que, según se dice, tiene el poder de manipular las voluntades de los dioses con su palabra. ¿Será posible que las palabras de un hombre puedan cambiar el destino de un pueblo entero? La elección de Balac de recurrir a Balaam es mucho más que un simple acto de defensa. Es un pacto con lo desconocido, un intento por comprender y utilizar fuerzas que escapan al control humano. Envía mensajeros con ricos obsequios, embajadores de su propia incertidumbre, para atraer al profeta a su causa. Pero el profeta no es un hombre fácil de convencer, viviendo en la tensión constante entre las órdenes de sus contratantes y las revelaciones divinas que reciben el silencio estelar de sus visiones. Cada paso que Balac da en este juego es un distrito del alma, un caminar sobre la cuerda floja entre la política y la fe. Al final, el rey es un hombre atrapado entre su temor al avance de Israel y la esperanza de triunfar con ayuda de lo sobrenatural. Un dilema eterno que resuena con ecos de tragedia griega y cuentos antiguos llenos de presagios oscuros. Este es el drama del rey Balac, un hombre que se enfrenta no solo a un ejército, sino al enigma del destino mismo. Imagina una noche tranquila en la antigüedad, donde el viento susurra secretos olvidados y las estrellas parecen guiñar a un hombre atrapado entre dos fuerzas misteriosas. Ese hombre es Balaam, un profeta conocido por su habilidad de comunicarse con lo divino y con lo oscuro. Balaam no es un simple intermediario, es un enigma en sí mismo, un puente entre lo celestial y lo terrenal, quien es recordado por recibir un mensaje enigmático de Dios, uno que cambiaría su destino para siempre. La historia arranca con el rey Balac de Moab, asustado por la creciente fuerza de Israel. En su desesperación, Balac recurrió a Balaam, esperando que este hechizo pudiera usar su don para maldecir a los hijos de Israel. Pero aquí es donde el misterio comienza a envolver la trama. En lo profundo de la noche, Dios se presenta a Balaam y le advierte con claridad meridiana: no maldigas al pueblo porque es bendito. La advertencia divina era directa, una orden silenciosa que resonaba con el eco del trueno distante, y sin embargo, la historia no se detiene allí. Balaam, en toda su ambigüedad moral, se encuentra en una danza extraña con las instrucciones divinas y las ofertas irresistibles de riqueza de Balac, lo que lo envuelve en una red de contradicciones. La advertencia de Dios es clara, pero las tentaciones son fuertes. Es como si las palabras del Creador fueran un río tranquilo, siempre fluyendo en una dirección, pero Balaam tratara de navegarlo contracorriente guiado por la codicia y la soberbia. En una noche de angustia y desvelo, Balaam recibe instrucciones adicionales. Debe ir con los mensajeros de Balac, pero solo podrá decir las palabras que Dios le permita. ¿Por qué Dios cambiaría sus instrucciones? Este es el hilo misterioso que atraviesa la historia, un acertijo del destino que desafía la lógica humana. Es una prueba, un desafío divino para medir la lealtad de Balaam. La historia alcanza su clímax cuando Balaam, montado en su burra, se enfrenta al desgarro del velo entre lo visible y lo invisible. Un ángel del Señor se aparece en su camino, empuñando una espada y bloqueando su paso. La burra, poseedora de una visión que Balaam no tiene, se detiene y habla, revelando el poder sobrenatural que opera en las sombras. Es una lección bellamente envuelta en misterio. La advertencia inicial de Dios se despliega con elocuencia, mostrándonos que a veces las criaturas más humildes son las portadoras de la verdad más grandiosa. Esta historia es un susurro eterno, una advertencia tejida con el hilo del misterio y el poder de lo divino, recordándonos que las palabras de Dios son sagradas y que los caminos del cielo a menudo están velados en sombras impenetrables. Imagina un sendero polvoriento, al amanecer, cuando el tenue velo del misterio aún envuelve el mundo. Balaam, un antiguo y enigmático profeta, montado en su burra,
se dirige hacia Moab para cumplir una misión teñida de ambigüedad. Pero lo que ni él ni los observadores humanos pueden discernir en ese momento es que en el camino ante él se erige una figura etérea, majestuosa e invisible, un ángel con una espada desenvainada, un símbolo poderoso, una advertencia de las alturas celestiales, invisible al ojo humano pero intensamente evidente, para un testigo excepcional. Tal vez te preguntes, ¿por qué el Creador habría elegido a una simple bestia de carga para percibir lo que el profeta no podía? Esta elección añade un aire de misterio profundo. El ángel, o más bien, la barrera que representa, no solo bloquea el camino físico ante Balaam, sino que también es una metáfora espiritual de los obstáculos que se interponen en nuestras vidas cuando nuestros caminos divergen de lo divinamente ordenado. La burra, incapaz de verbalizar en términos humanos, expresa su comprensión del obstáculo a través de eludir, de girar al costado y, finalmente, de detenerse por completo. Esta criatura, guiada solo por su instinto, emite una resistencia que para Balaam era inexplicable. En un arranque de frustración sin comprender la misteriosa intervención, Balaam golpea a la burra, ignorando las advertencias implícitas y tozudamente ciego a lo que la naturaleza le susurra. Es entonces cuando ocurre algo sobrenatural, un evento que juega con los límites de la realidad tal como conocemos. El Señor le abre la boca a la burra. Ella, en una voz impregnada de la sabiduría de lo no visto, cuestiona a su dueño añadiendo otra capa de asombro a esta historia. La burra se convierte en el mensajero que revela el camino marcado por lo divino. La escena del ángel bloqueando el camino es más que una simple anécdota antigua, es una reflexión sobre cómo a menudo ignoramos lo que no podemos ver. Nos desafía a considerar la forma en que interpretamos las barreras que emergen frente a nosotros. Son, quizás, un mensaje invisible de un diseño superior. ¿Estamos como Balaam, ciegos ante las advertencias espectrales que solo el corazón o la simplicidad de lo puro pueden percibir? De esta forma, el relato nos invita a abrir nuestros ojos a lo invisible, a escuchar las voces que no siempre provienen de lo familiar. Esta dimensión misteriosa transforma la narrativa de Balaam en un profundo recordatorio de la interferencia divina en nuestros planes, guiándonos, muchas veces, a través de las mínimas y más inesperadas señales. Imagina por un momento una escena que parece sacada de un cuento donde lo imposible se convierte en realidad. Nos adentramos en uno de los episodios más extraños y cautivadores de las Sagradas Escrituras, donde una burra, común y corriente, se erige como la voz de la razón, revelando las cegueras que acechan el espíritu humano. Estamos en el corazón del libro de Números, capítulo 22, donde Balaam, un profeta cuya reputación se extiende por tierras distantes, emprende un viaje de consecuencias imprevisibles y misteriosas. La escena ya tiene su propio aire mágico. Un camino polvoriento bordeado por el silencio casi palpable de las tierras bíblicas. Sobre este telón mudo, cabalga Balaam. Todo parece normal, hasta que su leal burra decide detenerse, provocando la desesperación de su maestro. En este preciso instante, el escenario se transforma por el asombroso hecho de que esta bestia de carga, relegada al papel de simple portadora, comienza a hablar con una claridad inquietante. ¿Qué te he hecho? ¿Que me has golpeado estas 3 veces? Pregunta la burra. Y en su interrogación se abre un universo de significados ocultos. De repente, no es solo Balaam quien está ciego, sino nosotros, los lectores y oyentes, quienes nos enfrentamos a un espejo que refleja la ceguera de nuestros propios corazones. La burra no solo cuestiona las acciones violentas de Balaam, sino que también revela una verdad incómoda. A menudo, los mensajeros de la voluntad divina no son quienes esperamos. En este acto surrealista, la burra es la única testigo de un ángel de Yahvé, invisible a los ojos arrogantes de Balaam. Este pasaje destaca cómo las señales divinas pueden ser ignoradas por aquellos que presumen de su propia iluminación espiritual. Al observar a Balaam, podemos ver reflejadas nuestras propias cegueras espirituales. El momento no solo tiene un matiz cómico e inesperado, sino que también nos invita a preguntarnos cuánto de lo espiritual es pasado por alto en nuestro propio viaje, debido a nuestra obstinación, orgullo o simplemente por no escuchar. Este relato, que comienza como un episodio peculiar, evoluciona en una poderosa meditación sobre la humildad y el discernimiento, desafiándonos a reconocer nuestras propias cegueras y los sutiles susurros del universo que, día a día, intentan guiarnos hacia un mayor entendimiento. Imagina por un momento un camino polvoriento, extraño y solitario. En él avanza Balaam, un hombre conocido por su habilidad para comunicarse con lo divino, sintiendo en su corazón la presión de una misión encomendada por Balac, rey de Moab. A su lado una burra fiel, su compañera de viaje, sus pasos resonando en el silencio del desierto. Pero en este corredor de lo desconocido, lo ordinario se disfraza de extraordinario, cuando lo imposible se manifiesta frente a sus ojos. Una burra que inexplicablemente comienza a hablar. ¿Qué ocurre en la mente de un hombre en el momento en que la realidad se rompe y un animal, que hasta entonces solo había emitido sonidos comunes,
se convierte en un narrador de lo divino. El mundo que Balaam creía conocer se desmorona, pieza por pieza, y su capacidad para comprender se pone a prueba como nunca antes. Pero, compañeros de este viaje, esta no es solo la historia de una burra parlante, es la historia de una transformación, de una percepción que se despliega como un paisaje nevado revelado al primer rayo del sol. Mientras Balaam continúa su viaje, su conciencia se abre y se expande. De un vistazo observa el ángel con una espada desenvainada, cuya presencia había sido advertida por su burra, pues hasta los animales pueden percibir lo que a veces escapa a los sentidos humanos. Este encuentro no es fortuito. Es un llamado a la reflexión, un susurro atravesando el tiempo y el espacio, invitando al viajero a mirar más allá de lo visible, a escuchar a través del silencio. Este momento redefinitorio no se detiene en lo extraño del evento. Como si una puerta cósmica se abriera, Balaam se encuentra forzado a cuestionar las intenciones y voces que antes había tomado como ciertas. Y es que el camino hacia lo desconocido nos reta a enfrentarnos con la auténtica naturaleza de lo divino y del propósito que uno mismo puede llegar a tener. En la incredulidad y el temor surge una chispa de sabiduría que no solo transforma a Balaam, sino a todo aquel que contempla esta historia a través del reflejo de sus propios ojos. Imagina ahora esta escena desde distintos puntos de vista. La emoción y la tensión se mezclan en el ambiente, un espectáculo entre lo humano y lo celeste, donde el orgullo se disuelve ante la revelación de esa voz sobrenatural que surge de lo que hasta entonces había sido mudo. El significado espiritual del evento cobra vida en una danza de palabras y emociones, llevando a Balaam a un reconocimiento que cambia su existencia. Todo lo que había jurado siempre conocer y entender ya no parece tan seguro. Es aquí donde el corazón de la narrativa cobra verdadero sentido, deslumbrante en su revelación y misterio. El camino de Balaam podría simbolizar nuestro propio viaje interno, donde lo sobrenatural aguarda en los lugares más inesperados. ¿Qué cambiaría en nuestras vidas si también pudiéramos detenernos a escuchar esas voces inaudibles, esas advertencias ocultas en lo cotidiano? ¿No seríamos como Balaam, transformados en profundidad por el simple acto de aceptar lo inhóspito, de reconocer lo divino en lo mundano? Así es como Balaam nos invita a un camino no solo de palabras, sino de visión, entendimiento y sobre todo, la apertura hacia lo desconocido que se convierte en clarividencia. Imagina un camino polvoriento atravesado por sombras y vientos etéreos, en donde se encuentra un hombre que, aunque predestinado por su papel en el relato divino, se enfrenta a un inquietante dilema. Balaam, el misterioso profeta. Este enigma humano se sitúa en el cruce entre la libre voluntad y el control omnipotente, un cruce tan antiguo como el tiempo mismo. Balaam, convocado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel, es un verdadero espectro del libre albedrío, consciente de sus deseos personales, de su anhelo por riquezas y reconocimiento. Sin embargo, se encuentra preso en una danza orquestada por hilos invisibles de la voluntad divina. La historia de Balaam es un testimonio vivo de la tensión eterna entre nuestros deseos personales y un destino que parece susurrar a nuestras espaldas. Es aquí donde el misterio comienza a tejerse, como un velo que cubre las estrellas de una noche desolada. Balaam, a pesar de ser advertido, acepta la oferta de Balac, si bien sus intenciones eran moldeadas por el oro y las riquezas prometidas por un rey ansioso. Sin embargo, el Creador, en su infinita sabiduría, tiene otros planes. En medio del relato, emerge la célebre visión del ángel en el camino, un ser celestial armado que se interpone entre Balaam y su objetivo oscuro. Es un símbolo potente de la intervención divina, una manifestación del control divino que desafía nuestros caminos y nos recuerda nuestra posición en el vasto diseño cósmico. La mula de Balaam, aquella fiel compañera, es dotada de la capacidad sobrenatural de ver lo que el profeta no puede, agregando una capa más al enigma. Este extraordinario evento levanta preguntas ancestrales. ¿Somos realmente dueños de nuestro destino o simplemente piezas en un juego celestial más amplio? Lo fascinante y perturbador de la historia de Balaam es esa incesante lucha interior, una batalla entre el pequeño y el infinito. Mientras Balaam se debate entre sus deseos mundanos y las claras instrucciones divinas, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios caminos y las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Hola. ¿Es la libre voluntad una ilusión dentro del teatro divino? ¿Acaso nuestras elecciones están siempre predestinadas a cumplir un propósito mayor? Al final, Balaam es forzado a pronunciar bendiciones en lugar de maldiciones hacia Israel, subvirtiendo sus propios deseos y sometiéndose a la fuerza multitudinaria de un destino sellado por el Eterno. Esta narrativa
con sus giros y tensiones, ensalza la tensa frontera donde la libre voluntad tropieza con el control divino, dejando a la audiencia atrapada en su intrincado misterio. Imagina la escena: la bruma del amanecer se disipa mientras Balaam se prepara para cumplir con una tarea oscura y aparentemente definida. En el horizonte se alzan las montañas, refugio de sombras y esperanzas entrelazadas, y en sus oídos resuenan las palabras de Balac, el rey moabita, instándolo a maldecir a Israel, el pueblo de Dios. Pero en este encargo hay un giro insospechado. Balaam, reconocido como un hombre de gran poder profético, era buscado por reyes y príncipes para bendecir o maldecir naciones enteras, pues sus palabras parecían tener el poder de transformar destinos. Sin embargo, a medida que caminamos con él en este relato antiguo, la atmósfera se llena de presagios misteriosos. ¿Podría Balaam realmente desafiar la voluntad omnipotente del Dios de Israel? Las Sagradas Escrituras nos narran cómo Balaam sube a un monte, dispuesto a pronunciar las maldiciones esperadas. Sin embargo, ocurre lo inesperado. De su boca no brotan maldiciones, sino bendiciones. En ese instante, uno no puede evitar preguntarse: ¿quién tiene verdadera autoridad sobre lo que pronunciamos? Al parecer, Balaam era solo un instrumento en manos de un poder mayor, un recordatorio inquietante de nuestra fragilidad frente a lo divino. Cada vez que abre la boca para cumplir con su misión, la realidad se tuerce. Las palabras se transforman, cobrando vida con un propósito ajeno al de su emisor. Las bendiciones se tornan en una afirmación poderosa del amor y la promesa eterna de Dios a su pueblo, un testimonio de que lo que está destinado por el divino no puede ser alterado por intereses humanos. Por si fuera poco, la historia nos deslumbra con un detalle más arcano: el episodio donde su propio asno habla. Un acontecimiento tan extraño que sugiere que el universo entero se rige por fuerzas que escapan a nuestro control, que lo increíble puede volverse real cuando Dios así lo desea. Este animal, más sabio que su amo en ese momento, se convierte también en oráculo de advertencia. En este momento de la narrativa, el misterio de Balaam subyace no solo en el cambio inesperado de sus palabras, sino en lo que revela acerca de la naturaleza de la comunicación y el poder. Nos invita a reflexionar sobre cuán influenciados estamos por propósitos superiores al nuestro, y cómo en ocasiones, las palabras que pretendemos lanzar pueden regresar a nosotros en formas que jamás imaginamos. En el teatro del destino, el libre albedrío y la voluntad divina se entrelazan en una danza eterna y fascinante. En este escenario entra Balaam, uno de los personajes más enigmáticos de las Escrituras, cuya saga se desenvuelve con la intriga de un thriller, plagada de decisiones que resuenan con advertencias divinas y las sutiles emboscadas del corazón humano. Balaam, conocido como un profeta, aunque no de Israel, se convierte en un símbolo poderoso de la eterna batalla entre la obediencia espiritual y las tentaciones terrenales. La figura de Balaam aparece en una narrativa que vibra con suspenso. Convocado por Balac, el rey de Moab, quien temía al creciente poder de los israelitas, se le ofreció una fortuna para maldecirlos. Aquí comienza a entretejerse el misterio, pues Balaam recibe un claro mandato divino: no maldecirás a este pueblo, pues está bendito. Sin embargo, el eco tentador del oro y las riquezas lograron poner en duda su misión, y así comienza la saga de decisiones erradas bajo la fachada de obediencia aparente. Viajamos entonces a un pasaje inolvidable, donde un ángel con espada desenvainada bloquea el camino de Balaam, mientras su asno, en un acto insólito, comienza a hablar. Este instante de lo sobrenatural no es solo una curiosidad bíblica, sino un profundo reflejo de cuán lejos está dispuesto a llegar el universo para advertirnos cuando la ambición nublada nos desvía de propósito y verdad. Sin embargo, aquí yace lo más perturbador. Aunque Balaam escucha la advertencia, su corazón ya está enredado en un conflicto interno entre su deseo material y su conocimiento del bien y el mal. A través de símbolos y alegorías, la historia de Balaam extiende una advertencia temporal sobre los peligros de ignorar las voces sagradas que intentan guiarnos. Las implicaciones morales son profundas y alcanzan más allá del tiempo de Balaam. Nos enfrentan cara a cara con nuestra lucha interna entre valores eternos y deseos temporales, desenmascarando la lucha universal entre obediencia genuina y la codicia que intenta montar su trono en el corazón humano. Mientras la historia se despliega, sentimos un escalofrío de reconocimiento, un llamado a ser conscientes y a recordar que las advertencias divinas no son simplemente obstáculos en nuestro camino, sino señales de navegación hacia un destino iluminado por la sabiduría y la paz. Imagina una noche oscura salpicada solo por tímidas estrellas, en un cielo que parece un pergamino infinito, mientras avanzamos lentamente por un camino de piedras irregulares, cada paso resonando como una advertencia en la quietud que nos rodea. Aquí es donde nos encontramos con Balaam,
un profeta envuelto en una misión cuyo verdadero propósito apenas comenzamos a descubrir. Acompañado por su fiel burra, la escena parece tranquila en la superficie, pero pronto se revela cargada de simbolismo profundo y misterio espiritual. La narrativa de Balaam, que aparece en el libro de Números, comienza como muchas otras. Un hombre emprende su camino, pero al poco tiempo, su talla espiritual es puesta a prueba por el elemento más sorpresivo, y quizás más humilde, de todos, su burra. Esta humilde criatura, dotada de visión profética en un momento de intervención divina, ve lo que Balaam, en su ceguedad humana, no puede ver. En este choque entre lo divino y lo terrenal, se despliega una lección cargada de sabiduría. La verdadera visión no siempre pertenece a aquellos que reclaman sabiduría o poder, sino que puede brotar de las fuentes más inesperadas e humildes. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido un área fértil para la interpretación en diversas tradiciones espirituales y teológicas que la han citado como un recordatorio de la necesidad imperiosa de la humildad y el discernimiento. Algunas tradiciones han visto en la burra una representación de la voz suprema de lo divino, hablándonos a través de agentes a los que usualmente no prestamos atención, manifestando que la sabiduría puede venir desde lugares sorprendentes y que el orgullo ciega incluso a los más ilustrados. Pero hay más en la historia de Balaam que un simple relato de humildad. Es una invitación a cuestionar nuestras propias percepciones y a reflexionar sobre quién posee verdaderamente el discernimiento en momentos críticos. Este enigma perdura, desafiando a creyentes y escépticos por igual a reconsiderar sus paradigmas, mientras el eco del relato de Balaam resuena a través de las generaciones. Un recordatorio de que la verdad, el discernimiento y la humildad a menudo caminan juntos, aunque el camino que elijan sea el menos transitado. Suscríbete para más contenido.